La violencia es algo obvio, se siente, se distingue como una sombra de la vida, la encontramos desde la injusticia, en la guerra, en la utopía, también en el Estado. Para Consuelo Corradi, la violencia es un instrumento de poder, pero también es una fuerza social que genera poder y se funde y se confunde con el poder. Así, medio y objetivo coinciden. La violencia está unida al mal, que además de ser representada en formas culturales y religiosas, es una posibilidad de libertad y acción. Es una acción inhumana. El mal es lo horrible de la historia humana. La vemos y leemos, sin embargo, no ha aumentado, está siempre presente a pesar de la modernidad. Los 6 millones de judíos llevados a la muerte, el genocidio de Ruanda entre Hutus y Tutsi, el genocidio de Bosnia, donde el elemento central fueron las violaciones de 35.000 víctimas, hace pensar que no son eventos de este mundo. Del kamikaze al mártir, que se explota a sí mismo en el blanco deseado. Las misiones suicidas, donde la visibilidad es un elemento esencial. Pueden matar desde una sola víctima, como fue el caso de Rajiv Gandhi, como 20 veces más. Un acto voluntario, el suicidio, que de hecho egoísta pasa a ser altruista, lejano de la sociedad individualista, representa una vida colectiva. Es el caso de Al-Qaeda, donde el elemento religioso está estrechamente vinculado a una matriz político-ideológica. En Europa la violencia ha disminuido gracias a la racionalidad de su sociedad, a la red de prescripciones y de buenas maneras impuestas al comportamiento humano. Se llega a la paz social. Otra violencia es la política, que incluye revoluciones, luchas de guerrilleros, golpes de Estado, rebeliones y revueltas, entendida la violencia como un instrumento utilizado para superar las desventajas que proviene de la privación relativa. Encontramos los conflictos de reconocimiento de identidad, los conflictos de intereses donde buscan beneficios para sus miembros, los conflictos de ideologías donde eres enemigo. Se llega a la otra violencia. Solo en Italia son asesinadas entre 120 a 180 mujeres cada año. No es suficiente matarlas, se destruye el cuerpo. Es el feminicidio. Estudios nórdicos demuestran que la alta tasa de emancipación no ha hecho desaparecer la violencia. Es más, los diferentes modos de identidad sexual y de género representan los modos de violencia. Si la violencia colectiva ignora las instituciones legítimas, la violencia micro tiene que ver con la construcción de la identidad, lo cual refuerza la idea que la modernidad no es un proceso lineal de homogeneización de las diferencias en torno a un único concepto de Estado nacional, democrático, secularizado y culturalmente uniforme. De esto hablaremos con la autora Consuelo Corradi este lunes 7 de septiembre. Bienvenida, Consuelo, bienvenida. Gracias, Isabel. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros y que podamos conversar acerca de tu reciente publicación, tu libro, tan interesante que nos hace descubrir nuestra naturaleza. Y mi primera pregunta, ¿qué es la violencia? ¿Qué es la violencia modernista? ¿Y qué es la violencia extrema? Antes que nada quiero saludarte, Isabel, y saludar a todos a todos los que están en línea. Yo estoy hablando desde Roma y me imagino que muchas personas que están en línea en realidad están en otra parte del mundo y me contenta muchísimo. Yo viví muchos años en Venezuela y tengo enorme cariño por toda esa parte de América Latina que en algunos casos todavía está sufriendo tanto. Pero para responder a tu pregunta y empezar a hablar de los temas y del libro, la violencia modernista es la violencia que está pasando hoy en día en nuestras sociedades. Esa palabra modernista yo la he querido utilizar porque tiene elementos paradójicos. No es una violencia moderna y nada más. Tiene dentro de sí una serie de elementos paradójicos de los que quizás hablaremos dentro de un minuto. Pero la parte más interesante que busco resaltar en el libro es el enlace entre la violencia, la cultura y la identidad.
Y esto, yo creo, es un elemento original de la violencia modernista, de la violencia de nuestras sociedades contemporáneas, porque en el pasado, y cuando digo pasado, digo el siglo pasado, o sea, 20 años atrás, en ese momento se pensaba que la violencia era política, era una violencia generada por el conflicto de intereses económicos y no se le dio suficiente atención a estos aspectos, cultural e identitario. Tú analizas precisamente en tu libro casos como es el Alemania de Hitler con Auschwitz, analizas Ruanda, analizas Bosnia, que es y también Irlanda. Nosotros hemos tenido Sendero Luminoso y hay unas señales que asemejan, que pueden ser señales de alarma similares a las que hubieron aquí en el Perú con Sendero Luminoso y no se dieron la importancia del caso, y que luego derivaron en una tragedia que duró años. Algo similar está sucediendo en Chile. ¿Tú tienes conocimiento de estas dos situaciones tan desgraciadas que hemos vivido, por decir las más eclatantes, porque hay otro tipo de violencias que también persisten, como lo que sucede en Venezuela, como lo que ha sucedido, lo que sucede también en Nicaragua, como lo que está sucediendo en Bolivia? O sea, ¿qué semejanza, si es que tú tienes conocimiento del tema de Sendero Luminoso y lo que ahora sucede en Chile? De Sendero Luminoso no tengo suficientes detalles como para poderlo analizar, y yo creo que sí es importante cuando se habla de estos casos, son tragedias realmente, o sea, son personas que son matadas, hay una agresividad que a veces se vuelve en genocidio, en homicidio. En estos casos, yo creo que hay que hablar con conocimiento, o sea, con detalle. No me gusta hablar de todo un poquito, porque me parece que estamos banalizando el tema. Pero sí conozco un poco la situación de los mapuche, porque precisamente estuve escuchando la entrevista que tú le hiciste al embajador Vázquez Sanz. Y me parece que allí, en ese tema de los mapuches, hay un elemento de identidad muy fuerte. O sea, los mapuches están realmente, ellos no tienen, lo que me impactó fue escuchar al embajador que decía, ellos no tienen interés en ser representados políticamente en el Congreso. Eso me impactó, porque normalmente nosotros pensamos, por lo menos nosotros en Europa, ¿no? Pensamos que lo que quiere una comunidad es una mejor o mayor representación de sus reivindicaciones, y eso significa en Europa tener más puestos en un parlamento, y allí pues el pueblo mapuche no solo no lo está pidiendo, sino que está rechazando ese tipo de oferta. Y lo que pide es efectivamente más tierra, como lo dijo el embajador, pero lo pide como reconocimiento de su propia identidad. Ellos hablan su idioma, tienen sus tradiciones espirituales, religiosas, y tienen una cultura. Entonces, y esa cultura está dentro de un país más ancho que se llama Chile, que tiene también otras religiones y tiene otro idioma y otras culturas. Entonces, es un choque cultural, es un choque identitario, es un tema de la comunidad que se presenta, ¿no? Como en el caso del sacerdote que está en este momento está en la cárcel. Esa es una cultura, es una reivindicación que se reconozca la identidad de ese sacerdote y que se lo deje salir de la cárcel. Eso sí me impactó muchísimo, y creo que podría muy bien aplicarse el concepto de violencia como reivindicación, como fuerza que estructura una identidad comunitaria. ¿Tú piensas que va a poder derivar en una cosa mayor? ¿Qué es lo que tendría que
que suceder para poder neutralizar o placar, porque ellos, es más, hay un proyecto de 16.000 millones de dólares para poder modernizar la Araucanía y tampoco lo quieren. Es más, no quieren a nadie en su territorio, solo ellos. Tanto es así que el incendio a la casa de esta pareja de ancianos que vinieron de Europa y que ahora prácticamente murieron carbonizados, es una manifestación de un rechazo total a cualquier tipo de presencia que no sea ellos. ¿Qué cosa es lo que la sociología, qué cosa es lo que puede percibir ya ante estos hechos graves y las características que tú das que componen precisamente el sentido de la violencia? ¿Hay alguna manera de contrastar? Bueno, contrastar es difícil, efectivamente, porque el problema es que ese tipo de, que se ha visto, ¿no? de agresividad y de violencia se vuelva a una escala mucho más amplia, se desarrolla a una escala mucho más amplia. Si la comunidad, las comunidades de los mapuche no están disponibles a ningún tipo de diálogo, es, claro, el riesgo está allí. Por otro lado, creo que la responsabilidad más grande y el poder más grande, pues lo tiene el gobierno chileno, pero el gobierno chileno está perfectamente consciente de cuáles son los límites de su poder. Hoy en día, en el mundo, se reconoce se reconoce y se acoge las identidades indígenas. El tema que están poniendo los mapuches es cuáles son los límites de ese reconocimiento. Ese reconocimiento tiene como límite, por ejemplo, el que todos somos iguales frente a la ley y por ende el sacerdote mapuche debería, en otros casos, quedarse en la cárcel si fue juzgado culpable. Yo creo que no hay una salida, no hay una receta de cocina que diga qué es lo que hay que hacer, pero sí la receta es el diálogo, abrir diálogo con esa comunidad y tratar de hacerles aceptar que ellos viven su comunidad, que es una comunidad seguramente importante que hay que mantener, pero vive dentro de otras comunidades que también merecen vivir, sobrevivir y mantener sus tradiciones y sus leyes. Entonces, es una negociación, es un punto de mediación que hay que buscar, que hay que buscar. Y creo que los ejemplos que yo doy en el libro, por ejemplo, el ejemplo de Bosnia, fue un ejemplo en que faltó la mediación. La guerra y el genocidio en Bosnia se desataron porque a un momento dado se les dijo a las poblaciones de la ex Yugoslavia, ustedes deciden. El problema es que ese ustedes deciden no tenía, el ustedes no era un sujeto único, no era un sujeto homogéneo políticamente y culturalmente, sino que era un sujeto mezclado. Había una mezcla de religión, de idioma y de tradiciones culturales. Y cuando se les dijo, ustedes deciden, pues las comunidades decidieron contrastar la una contra la otra. Hablando de Bosnia, y a mí me ha dejado muy impactada el hecho que Sendero Luminoso tuvo fosas comunes. Y las fosas comunes era un problema entre peruanos. Un problema entre peruanos, obviamente había todo un deseo de derrocar, de cambiar el Estado en Sendero Luminoso, aunque aún no se define del todo, aparentemente motivado por las injusticias y cosas varias, pero tuvieron las fosas comunes. En el caso de Bosnia, a mí me ha impactado el hecho que las fosas comunes fueron
removidas, llevadas a otro lado, casi 3 veces, a fin de impedir que pudieran los deudos, los familiares, reconocer o ir a recordar al ser muerto, al ser asesinado. ¿Qué cosa nos hace ver eso? Sin duda, como tú explicas, la violencia extrema es algo fuera de lo normal, está fuera del mundo, pero esto ya un poco es una planificación. ¿Qué cosa nos hace saber, nos hace entender esto con relación a no solamente la violencia del acto mismo en la violencia, sino el perpetuarse en el recuerdo y en posibles actos de reconocimiento a los deudos? Pues tú acabas de decirlo, Isabel, la fosa común es no solamente la muerte del enemigo, sino borrar su memoria. No solamente el enemigo ya no existe físicamente, sino que tampoco puede existir en la memoria de los que quedan, en la memoria del futuro. Es uno de los instrumentos que se utilizó en Bosnia para intentar borrar una parte de la población. Es un tema muy fuerte de la identidad, es una reivindicación de identidad perversa por parte de la gente que agrede, pero es la violencia extrema está dentro de nuestro mundo, no está fuera del mundo, está dentro de nuestro mundo. Por suerte no se da muy a menudo, pero cuando se da merece estudiarla, porque yo creo que en esos actos tan extremos podemos ver actos que son más cotidianos y que son más rutinarios y los observamos de manera más clara. El tema del borrar la memoria es un tema que existe todavía en la historia. Y eso fue lo que se dio en Bosnia. Por ejemplo, otro instrumento de esa guerra fue la violación en masa de las mujeres. Hay un capítulo de mi libro que está dedicado a eso. El título del capítulo es El cuerpo de la mujer es el tema de la guerra, es el campo de la guerra. La guerra no es, no acontece en la tierra, sino acontece en los cuerpos de la mujer. Y allí, ¿por qué la violación de la mujer? Bueno, nosotros siempre consideramos en todas las culturas, en todas las latitudes de nuestro planeta, se considera que el cuerpo de la mujer es un cuerpo más puro, y por eso más puro que el o debería ser más puro. Quizás eso es cierto en las comunidades más tradicionales, es menos cierto en las sociedades modernas, y sin embargo en las sociedades modernas el cuerpo de la mujer se adorna, se maquilla, se peina y se mutila también mucho más a menudo del cuerpo del hombre. En el cuerpo de la mujer en Bosnia se trató, a través de la violación de masa, se trató de producir una raza pura serbia, que por supuesto era una ilusión de los soldados serbios, de las partes más, digamos, fanáticas de los soldados serbios, pensando que esas mujeres eran nada más que un útero y que esos niños que iban a nacer tras muchas violaciones iban a tener parte del patrimonio genético de los serbios nada más. Era, por supuesto, un fanatismo total, porque el niño que nace tiene el patrimonio genético de la madre y del padre, pero tenemos que ver esos actos dentro de una especie de fanatismo colectivo que fue lo que se dio en Bosnia. Exactamente, a eso iba mi siguiente pregunta, precisamente a este hecho tan escabroso, tan difícil, a 35.000 mujeres que fueron violadas y como tú señalas también, muchas otras que se quedaron en silencio, ¿no?
¿Por qué? Porque es una estigmatización que queda para la sociedad. Pero dime una cosa, ahora que ha habido la reapecificación entre estos grupos, ¿no hay secuelas de lo ocurrido? ¿No trae secuelas que puede en otro momento revivirse? Bueno, yo creo que sí, pero quizás no colectivas. Yo creo que las secuelas han sido en la posguerra han sido muchísimo a nivel individual, todo lo que sufrieron las víctimas que sobrevivieron y los familiares de las víctimas que no sobrevivieron. Eh, allí yo creo que Europa, y con Europa quiero decir la Unión Europea en particular, cometió algunos errores en el principio, seguramente. Eso de que ustedes deciden no fue fue una acción tomada con las mejores intenciones, pero fue un fracaso en realidad. Pero ya la intervención de Europa dentro de la guerra y al lado de las tropas del ONU, y luego el seguimiento que se hizo a esas poblaciones que no podían dejarse solas después al final de la guerra, eso sí lo hizo muy bien. La secuela, como dije, es individual, también es en pequeños grupos o en grupos, digamos, de tamaño mediano. Me parece que la situación en estos momentos ha mejorado muchísimo, pero eso toma, mejorar después de eso, toma una responsabilidad política muy grande por parte de los gobiernos, y creo que en eso la Unión Europea ha trabajado mucho. Mucho, perfecto. Bueno, al menos queda un poco de esperanza de que no se reavive el conflicto, ¿no? Porque son cosas sumamente graves y no es que hayan pasado todavía ni 3 generaciones, creo que estamos recién en la segunda. En la segunda, ¿no? Estamos en la segunda. Y para responder, para establecer una conexión con lo que decíamos en el principio, comunidades en Bosnia, comunidades de identidad, de religión, de tradición. A esas comunidades, digamos, se le explicó, aunque claro, no con una charla académica, sino con hechos, con un trabajo político y civil, se les explicó que Bosnia es parte de una nación, digamos, de una área geográfica europea, que son los Balcanes, que a su vez los Balcanes son parte de la Unión Europea. O sea, creo que tratar de entender que yo y mi comunidad somos importantes y tenemos derecho a vivir, no solamente a sobrevivir, pero dentro de un marco más amplio, es lo que falta o lo que se debería hacer con los mapuches, como dije antes. Ya. Fíjate, precisamente refiriéndonos al tema mapuche, Fernando Morales de Chile mandó una pregunta anticipándose para formulártela. Me dice, sin perjuicio de la evidente influencia y financiamiento del comunismo internacional, esa es su postura, a los movimientos anarcosindicalistas, la pregunta es, ¿no cree usted que jamás en América Latina habría podido fusionarse debidamente las culturas europeas con las culturas autóctonas? La pregunta es muy larga. A ver, nunca se hubiera podido fusionar las culturas europeas con las culturas autóctonas sin el comunismo. Esa es la pregunta. No. Dejando de lado, dice él. Dejando de lado. Porque él parte del principio que los movimientos que actualmente están prácticamente reclamando posiciones en Chile están financiados. Y además de que hay una influencia
precisamente comunista, pero dejando de lado eso, Ya, dejando de lado eso. lo deja de lado, dice, ¿no cree usted que jamás en América Latina habría podido fusionarse debidamente las culturas europeas con las culturas autóctonas? Sí, entiendo, ahora entiendo la pregunta, gracias. Me parece una pregunta muy interesante y es una pregunta política. Bueno, yo creo que en realidad la fusión se dio. El problema es que esa fusión no se da una vez por todas en la historia, sino que en momentos de la historia, y se da ahora y se volverá a dar quizás dentro de algunos siglos, nosotros no estaremos aquí para comentarlo, se dan momentos en que hay conflictos, como el amigo que acaba de poner la pregunta. Vamos a dejar de lado el tema de la ayuda militar, que seguramente es un tema real. Yo me imagino que es un tema real. Yo conozco un poco la situación de Venezuela porque tengo muchísimos amigos y amigas en Venezuela y hablamos prácticamente cada semana. Allí hay una situación real de financiación, inclusive militar, de ese gobierno. Entonces, pero vamos a dejar de lado ese tema y vamos a concentrarnos más en el tema sociológico de la posible fusión de las culturas y de las tradiciones. Yo creo que la fusión en momentos de la historia, digamos, desde el 1492 hasta ahora, 2020, sí se dio. Y también se han dado y se está dando momentos de conflicto. Yo creo que es un error pensar que las culturas siempre están en conflicto las unas con las otras. Eso no es verdad. Italia es un país que nació de culturas distintas en el pasado y se volvió a dar. En el pasado hablo de los prerromanos, luego del Imperio Romano, luego de lo que pasó en el medioevo, llegaron lo que nosotros llamamos los bárbaros, pero que en realidad eran poblaciones del norte de Europa que bajaban al sur de Europa, etcétera, etcétera. Y luego Italia fue dividida en 20 estados que se reunieron en 1860 bajo un único reino de Italia. E inclusive hoy en día, si yo hoy en día viajo en Italia, veo diferencias culturales enormes. A mí me ocurrió estar en un mes, en el mismo mes, estar en Frankfurt, en Milán, en Catania y en El Cairo, por razones de trabajo. Yo trabajo mucho con proyectos europeos y tuve la oportunidad, es una oportunidad maravillosa, de estar en esas 4 ciudades en un mes, o sea, en un momento de tiempo muy cercano, ¿no? Y me pareció que Milano se parece mucho más a Frankfurt y que Catania se parece mucho a El Cairo. Y lo digo de manera muy positiva en estos 2 casos. O sea que la fusión se dio. Y yo creo que en América Latina esa fusión se ha dado en el pasado con conflictos y con víctimas, pero ha tenido momentos muy positivos y se puede volver a dar en el presente y en el futuro. Pero hay que trabajar para eso. Hay que trabajar con positividad, con esperanza, con respeto de las diversidades pequeñas y las diversidades más grandes. Ok. O sea que la exclusión está totalmente bandita, digamos. No debe funcionar ningún tipo de exclusión humana. No, la exclusión humana no debe funcionar. Yo no quiero ser pacifista a todo dar. O sea, me doy cuenta de que hay situaciones extremadamente difíciles. Me impactó leer una frase en un periódico italiano: el odio es el placer más barato que existe. Es verdad. Yo no lo dije en mi libro, pero hay partes en que en realidad está allí. El odio es el placer más barato. La paz, el respeto mutuo, la colaboración entre culturas distintas
es mucho más difícil, no es barata, pero sí se puede dar y tenemos que trabajar para eso. La violencia en tu libro está equiparada a fenómenos de la naturaleza, a la muerte, a una enfermedad. Esta situación que estamos nosotros viviendo actualmente con la COVID, ¿podría ser un acto de violencia? Y sobre todo, ¿por qué necesitamos los seres humanos identificar al autor de la violencia? ¿O no es necesario? No sé en qué parte del libro tú has visto ese paralelo entre violencia y naturaleza. Yo creo que en realidad en el libro he tratado de hacer un poco lo contrario, o sea, mostrar que la violencia no es natural, que tiene causas políticas, económicas, culturales, que hay que entender, o sea, hay que investigarla. Yo soy una investigadora, ese es mi trabajo, y creo que el aporte del investigador no es tanto encontrar soluciones, sino aportar datos para que se encuentren las soluciones. Las soluciones no son automáticas, pero sí las soluciones es importante que estén fundadas en la realidad. Entonces, me es difícil establecer un paralelo entre el COVID y la violencia, porque el COVID, como tú lo dices muy bien, digamos, es un enemigo público. Sí, no es un enemigo humano, ¿no? Es un virus, no tiene nada de humano. Y creo que entenderlo con mi libro sería quizás extender las categorías que yo trato de elaborar en el libro más allá de lo que ellas pueden. También toda categoría, toda interpretación de la realidad tiene sus límites y creo, lo subrayo, debe tener límites, porque si no estamos utilizando como un chicle, no sé si no, un chewing gum, y lo vamos a extender, y luego ya no significa nada. Pero sí, en tu pregunta, ¿por qué es necesario conocer el autor? Porque el autor es responsable de sus acciones. Y si un hombre o una mujer cometen acciones de violencia y de agresividad graves, pues tienen que ser condenados por esas acciones. Es importante que la víctima sepa que está protegida. Porque no es importante para la víctima, pero es inclusive importante para mí, que soy un observador, por ejemplo. Si yo observo una situación en que una mujer es agredida por un hombre o que un soldado viola a una mujer o que un soldado mutila a un hombre del ejército enemigo, es importante para mí saber que la persona que comete esas acciones va a ser condenada por esas acciones, porque me voy a sentir yo también más tranquila, me voy a sentir que estoy viviendo en una sociedad donde hay un sentimiento de justicia. Ok. Nos está llegando una pregunta, te la formulo inmediatamente porque vamos a pasar a otros temas. Dice Santiago Díaz, del Perú, dice claramente los procesos transculturales son inevitables. De lo que se trata es de minimizar sus efectos negativos como la violencia siempre irracional y en sus múltiples facetas. En ese sentido, ¿tiene una mirada respecto a los procesos en África? Sí, muchas gracias, Santiago, por tu pregunta, que es muy, muy pertinente. Yo creo que hay dos casos africanos que nos enseñan mucho. El primer caso que me viene a la memoria es el de Nelson Mandela. Nelson Mandela es un líder político
cuya grandeza para mí no fue solamente la de reivindicar los derechos totalmente justos de su pueblo, sino además, cuando esos derechos fueron reconocidos por la África del Sur, hacer en modo que ese país no se transforme en una guerra civil. Son dos elementos de la acción de Mandela. El primero, la reivindicación, o sea, decir, mi pueblo es igual al otro pueblo. Los negros de Sudáfrica son iguales a los blancos de Sudáfrica. Eso era extremadamente importante y se dio una batalla muy larga para que eso fuera reconocido. Pero el problema que entendió muy bien Mandela, un hombre lúcido y un hombre con esperanza. El problema era que en el momento en que los derechos de la población negra eran reconocidos, la población negra que había estado en pobreza y en situación de total marginalización, se podría sublevar y hacer una revolución, hacer una guerra civil contra toda la población blanca para evitar que aquello se diera. Mandela abrió un proceso que se llamó de reconciliación y ese proceso tomó un largo plazo. Fue criticado por eso y sin embargo fue un proceso importante para reconstruir las bases de una convivencia civil dentro de ese país. En Ruanda, Burundi, se dio algo parecido. El ejemplo de Ruanda-Burundi que está en el libro es el ejemplo distinto al del África del Sur, es un genocidio. En Ruanda-Burundi se dio un genocidio entre una población tutsi, digamos que tiene características étnicas un poco distintas, pero no tanto, un poco distintas a otra etnia que se llama Hutu. ¿Qué pasó? Que al final del genocidio, porque el genocidio terminó con millones de muertos, pero hubo un momento en que se terminó, había que reconstruir la sociedad, las bases de la convivencia, para que las víctimas de los sobrevivientes de la etnia víctima no se alzaran en armas en contra de los que habían sido sus enemigos, porque si no, como dice muy bien el antropólogo René Girard, la violencia no tiene fin. Yo te mato a ti. Entonces tu familia me mata a mí. Entonces tu familia, y se vuelve un círculo interminable. Eso lo vemos mucho también. Para que no se dé una guerra civil y un círculo interminable y para que se reconstruyan las bases de una convivencia posible entre comunidades que se habían realmente, literalmente matado, en el caso de Ruanda-Burundi, se abrió un proceso de reconstrucción similar a lo que se había visto en el África del Sur algunos años antes. O sea que, para volver a la respuesta, a la pregunta de Santiago, yo creo que África sí nos da ejemplos que son interesantes, o sea, pueden ser tomados como ejemplos que luego hay que ponerlos en práctica dentro de otras comunidades y dentro de otras culturas. Ya, muy bien, muy bien. Para entrar ya a otra parte de tu libro, ¿puedes por favor darnos la definición de quién es el violento o quién es la violenta? En el libro yo me intereso mucho de los casos de violencia extrema. En estos casos que, como lo dije hace un momento, son interesantes un poco porque llaman la conciencia moral, porque queremos que no vuelvan a pasar, porque queremos aprender para que eso no se reproduzca,
o como acaba de decir, ¿no?, Santiago, y como lo dijiste tú, para ver si se pueden aplicar en otros casos. En estos casos decía, hay cosas que se ven más claramente que en la violencia cotidiana. Entonces, ¿quién es el violento o la violenta en estos casos? Son más hombres que mujeres, efectivamente. Son hombres relativamente jóvenes. Son hombres líderes. Son hombres que lideran grupos o pequeñas comunidades. Son hombres fanáticos, son personas que en la sociedad contemporánea buscan el espectáculo. O sea, saben que los medios sociales, las redes sociales, internet, los periódicos de todo tipo, periódicos de papel, periódicos en internet, el mundo digital, va a utilizar ese espectáculo como gran noticia, porque lo es efectivamente. Entonces hay una conciencia en el violento extremo, vamos a decirlo así, en esa persona que busca la agresividad a un punto extremo. Hay una conciencia de que esa acción va a ser espectacularizada, y esa espectacularización, por ejemplo, es parte de las misiones suicidas que hemos visto en el mundo occidental a partir de la caída del World Trade Center en Nueva York. Se calculó que entre la caída de la primera torre y entre la caída de la segunda, no sé si recuerdan los espectadores, la primera torre del World Trade Center cayó porque un avión se estrelló contra de ella bastante temprano en la mañana. Todos los periodistas y una serie inclusive de televisiones empezaron a tomar y a lanzar en las redes y en las cadenas de televisión esas imágenes. Y luego un segundo avión se estrelló contra la segunda torre, y tras por lo menos una media hora cayó la segunda torre también. Bueno, se calculó que entre la caída de la primera torre, el estrellarse del avión en la primera torre y el estrellarse del avión a la segunda torre, pasa un X número de minutos, que ahorita no me acuerdo, y ese X número, esos minutos, son los minutos suficientes para que las televisiones de todo el mundo empiecen a mostrar las imágenes. Hay estudios muy interesantes de sociología de la comunicación que han demostrado eso. O sea, lo que estoy diciendo no es una opinión mía, sino que estoy aportando datos que se encuentran en la literatura científica. Entonces, la espectacularización de esas imágenes era un elemento importante ¿para quién? Para el piloto del avión, para el grupo de terroristas que estaba dentro de los dos aviones, y para la comunidad en la que ellos se sentían parte y que estaba, por supuesto, fuera del avión y esparcida en el mundo. Yo en ese sentido te pediría si nos puedes hacer un identikit o una descripción de las diferencias y similitudes entre Mohamed Atta, precisamente el que dirigió el ataque a las Torres Gemelas, y Danu, que es la señora, la joven, que mata a Rajiv Gandhi. Son dos situaciones muy bien pensadas, estructuradas, pero ¿cuál es el mecanismo, digamos, que cada uno de ellos actúa para poder entender las diferencias entre un ataque de mujer, que es la única mujer, me parece que hasta el momento, salvo las que se han explotado,
hecho explotar dentro de digamos, el acuerdo con su comunidad, y luego este joven que no había nunca dado, bueno, ya lo contarás tú, aquí estamos. Sí, Danu es una mujer que vive en Sri Lanka, donde hay una organización, había, porque en este momento parece más bien, digamos, tranquilizada la situación. Había una organización terrorista llamada Tamil Nadu, que tenían una serie de reivindicaciones políticas con respecto al gobierno de la India. En 1991 ella hace parte de una fiesta donde está Rajiv Gandhi, el hijo de Indira Gandhi, que en ese momento Rajiv es el presidente de la India, y ella tiene un collar de flores y con otro collar de flores en la mano se le acerca a Rajiv y hace este gesto de ponerle así como con este collar, ¿no? Ponérselo en la cabeza. Ella, que era más chiquita, Rajiv era un hombre más bien alto, ella era una mujer más pequeña de tamaño, y hace este gesto, Rajiv hace así, y en el momento en que ella se alza, hay un video, hay imágenes que lo muestran, ella se hace explotar, y lo hace en ese momento precisamente porque el hecho de que la bomba explote mientras ella se está alzando la parte alta de su cuerpo, pues le da a la bomba muchísima más fuerza. Era una mujer muy lúcida. Es un error pensar que fuera una loca, o es un error pensar que se quisiera suicidar. Los suicidas no son buenos terroristas, precisamente porque no son fríos, no son lúcidos. Ella era de religión distinta a la religión hindú. La reivindicación religiosa puede producir fanatismo, indudablemente. Lo hemos visto en la historia del mundo, no solamente hoy, y lo vemos hoy, pero tenemos ejemplos en el pasado también. Y entonces creo que el elemento común con lo que viene después en términos temporales, es decir, la caída de las torres en Nueva York, el elemento común es la contraposición religiosa entre digamos, el kamikaze y la población, la religión del kamikaze y la religión de la población contra la cual el kamikaze se desencadena. En el caso de las Torres Gemelas, Mohammed Atta era un hombre de 33 años en el momento de su muerte. Él había nacido en El Cairo, era de nivel cultural y económico medio alto. Él era graduado en arquitectura en una de las universidades del Cairo. Venía de una familia que no era tradicional musulmana, era una familia de religión musulmana, pero digamos moderada, por así decir, si puedo utilizar este adjetivo. La hermana de Mohammed no llevaba el velo. Mohammed había tenido una educación religiosa en su familia, pero la familia no era particularmente activa en la comunidad religiosa. Mohammed sale de Egipto y llega a Berlín, y en Berlín estudia y sigue sus estudios de arquitectura, pero estamos hablando de los años 90. Llega allí en los años 90. En Berlín hay una comunidad muy grande de turcos, y hay una comunidad también de otras nacionalidades. Berlín es una ciudad multicultural y multiétnica hoy en día. En los años 90, Mohammed empieza a
digamos, buscar a la religión musulmana como fuente extremadamente importante de su identidad personal. Tal es así que él mismo empieza a seguir de manera muy meticulosa y detallada todas las instrucciones que la religión le pide a un hombre, el de hacerse crecer la barba, de llevar una vestimenta, de lavarse ciertos momentos al día, de orar 5 veces al día, toda una serie de... y además Mohammed se acerca para... Digamos, es un proceso, eso no... Se radicaliza, digamos, ¿no? Se radicaliza, exactamente, se radicaliza. Se acerca a una moschea y no solamente se vuelve un hombre muy religioso, sino que se vuelve un hombre radical. Hay una diferencia entre esas dos. Hay una diferencia. La radicalización es tanta que es documentado que Mohammed Atta va a Afganistán y en Afganistán lo entrenan como soldado. Y ya de allí regresa a Berlín, pierde el pasaporte para que no haya huellas de su estadía en Afganistán. Va a los Estados Unidos, pero ya cuando llega a los Estados Unidos, él no llega para hacer turismo, llega precisamente para una misión suicida. Es un caso interesante, es espeluznante en realidad, interesante, espeluznante, por su lucidez, porque esa fue una misión planificada durante más de un año. Mohammed tuvo que aprender a volar a jets comerciales muy grandes, y cuando fueron entrevistados los maestros de vuelo les dijeron a los periodistas que se sorprendían siempre porque Mohammed estaba mucho más interesado en cómo se alza un avión y no estaba interesado en el aterrizaje. Después lo entendieron. Fíjate tú. No, a mí me parecía interesante porque dos personas, en el caso de Danu, es prácticamente una venganza, ¿no? Porque ella además es violada, matan a sus 4 hermanos, hay toda una situación de que prácticamente ella reivindica, además como había sido ya violada, ella ya prácticamente no tenía futuro en su comunidad. En el caso de Atta, hasta la familia se sorprende, y es la radicalización que entra, y sobre todo los juramentos, o sea, yo invito a que lean tu libro, porque verdaderamente es sumamente interesante todo el proceso que hay en estas figuras que encuentran una identidad prácticamente, o en esta representación suicida, que como tú bien dices, un suicidio que pasa de un tema egoísta cuando es privado a un suicidio prácticamente por una causa, ¿no? Y en este caso yo te pregunto, es sorprendente cómo este Atta, porque Danu se quedó siempre en India y bueno, ahí no se movió, pero en el caso de Atta, él va a Berlín. Y si nosotros partimos de lo que tú explicas en el libro, que en un proceso de civilización mengua la violencia, ¿cómo es que no logró entrar ese ambiente cultural alemán, o tal vez no fue admitido a la sociedad? ¿Qué pasó con él y por qué a este punto, que tendría que ser una ambición prácticamente de las sociedades del mundo, lograr acelerar el proceso de civilización, que quiere decir cultura, que quiere decir tantas cosas? ¿Qué nos puedes decir con relación a eso? El proceso de civilización de por sí, Isabel, solito, no mengua la violencia. Eso lo dijo Norbert Elias, es un sociólogo alemán, tiene un libro precioso
seguramente está traducido al español, se llama El proceso de civilización. Él lo dice para mostrar cómo Europa, digamos, de la Edad Media hasta 1800, por ejemplo, pasa a través de un refinamiento de las costumbres y cómo, por ejemplo, la brutalidad de la vida cotidiana de la Edad Media se va eliminando. Y eso es cierto, o sea, nosotros hoy en día no estamos dispuestos a aceptar violencia contra los animales, violencia contra los niños y no solamente contra los adultos. O sea, no estamos dispuestos a aceptar acciones que hasta hace 40, 30 años eran parte de la vida cotidiana. A mí mi papá me dio una cachetada cuando yo era chiquita. Eso hoy en día hay países de Europa en que si hay un papá que le da una cachetada a una hija porque, qué sé yo, no hizo las tareas, por ejemplo, mi papá era un hombre muy bueno, pero digo, me dio una cachetada en un momento cuando era chiquita. Pues hoy en día, en Suecia, por ejemplo, a ese papá lo ponen preso. Entonces, no estamos dispuestos a aceptar violencia contra los niños, violencia contra los animales, y tampoco estamos dispuestos a aceptar violencia, inclusive la más fuerte, como yo la describo en el libro. Eso es cierto, pero de por sí no podemos, digamos, contentarnos de que el proceso de civilización se va a dar y eso es normal y eso es natural y eso va a pasar. Y eso no pasa sin esfuerzo. Y de por sí, el proceso de civilización hoy en día tiene una característica que para Norbert Elias no era relevante. La característica la vimos al principio de nuestra conversación. La civilización no es una. La civilización no es solamente la civilización europea occidental. Hay muchas tradiciones, hay religiones, hay costumbres y hay que respetarlas de la manera mejor. Ellas tienen derecho a vivir, tienen deberes también. Lo que tenemos que hacer es tratar de trabajar para que esas distintas tradiciones culturales, religiosas, y de idiomas estén en diálogo y estén en situación de colaboración y de mutuo respeto. Eso es el mínimo. Si no van a vivir en colaboración, por lo menos que vivan en paz, digamos, de lado a lado. Yo creo que eso es lo que, para eso tenemos que trabajar. Entiendo. Estamos llegando casi a 1 hora y yo no quisiera dejar de tocar el tema de la violencia privada, que vendría a ser la violencia hacia la mujer, llamada también violencia de género, y ya tú nos explicarás qué cosa es género, pero yo quisiera decirte que tú señalas un episodio duro en tu libro con relación al asesinato de una esposa de parte de su esposo ante los presentes que eran sus familiares. La cuchilla y prácticamente la decapita. Pero luego está la solidaridad de parte del hijo hacia el padre porque él no quiere que su papá vaya a la cárcel. O sea, yo encuentro una solidaridad impresionante, definitivamente, y obviamente porque lo quiere mantener todavía como jefe de la casa, jefe de familia para sus hermanas y todo lo demás. Tú señalas que en el año, en Italia, son asesinadas entre 120 y 180 mujeres. Yo te contaré que en Argentina, en los 2 primeros meses de este año, no estábamos en pandemia, no estábamos en cuarentena, fueron asesinadas 60 mujeres. Y el año pasado murieron asesinadas por feminicidio 345. En el Perú, 152. Y solo entre enero y febrero de este año, 164. En Chile, el año pasado, 52. Y la cosa más terrible, en México han superado las 1000 mujeres asesinadas por feminicidio, 1199 el año pasado.
Entonces, mi pregunta es, viendo estos números, ¿por qué la mujer es la víctima? Y obviamente tú presentas toda un razonamiento entre la ecuación poder-violencia, ¿no? Si nos puedes ilustrar con relación a este fenómeno y de qué manera, aparentemente tú también explicas que van a pasar muchos años, pero ayúdanos a entenderlo. La mujer es la víctima de homicidios conjugales, íntimos, es la víctima dentro de las que fueron relaciones de amor. Ese es el caso, digamos, casi típico, yo diría típico del feminicidio. Los hombres también mueren, ¿no? Por manos de hombres. Y si los vamos a contar, por supuesto, son más. Seguramente hay más hombres italianos muertos que mujeres italianas muertas en cualquier año. Pero, y seguramente es así en todos los países del mundo. Pero el tema es que en el caso de las mujeres que son víctimas de feminicidio, el hombre fue un amante, un esposo, un novio, a veces, aunque quizás es menos frecuente, un padre o un hermano. Ese es el tema del feminicidio. Entonces, ¿por qué? Yo creo que las explicaciones, no puede haber una explicación única, sería un error. Bien. Porque las sociedades son distintas. Las sociedades tienen características distintas. La sociedad mexicana tiene características distintas de la sociedad italiana. El elemento común es digamos, es que el hombre mata a la mujer no mata al hombre, no tiene fuerza física para hacerlo. ¿Por qué el hombre mata a la mujer? Bueno, en este caso son relaciones de amor que se han vuelto relaciones de poder, relaciones de posesión, relaciones de celos, fanáticos, para utilizar una palabra que utilizo en otras partes del libro. En algunos países de América Latina hay seguramente una conexión con el machismo, con el patriarcado, o sea, con una situación de la sociedad donde todavía no se reconoce plenamente los derechos de la mujer. Esto en Europa a mí me cuesta decirlo. Es decir, me cuesta decir que las sociedades europeas son machistas. Tengo muchas colegas que lo dicen. Tengo muchas colegas italianas, suecas, francesas, españolas también, que hablan de violencia machista. Y con esa palabra, ellas se refieren exactamente a lo mismo a que se refiere la sociedad mexicana. La realidad, yo creo que sí lo podemos utilizar, pero tenemos que estar atentos porque esas sociedades tienen características distintas. La sociedad sueca puede llamarse una sociedad machista, donde, por ejemplo, la tasa de mujeres que trabajan plenamente, la tasa de mujeres que ganan, la tasa de mujeres que van a la universidad, que tienen títulos universitarios, es igual y a veces es más alta que los hombres. Yo creo que hablar de sociedades machistas en estos casos, pues a mí no me funciona como socióloga y me preocupa también. ¿Y por qué digo que me preocupa? Porque estoy buscando causas de la violencia que no son las causas reales. Si yo utilizo, digamos, términos
que son fuera de lugar, voy a mirar causas que no son reales. En Suecia nosotros tenemos, y los muestran los datos, una situación en que hay respecto a algunas, por ejemplo, a las violencias en las relaciones íntimas, hay una tasa de violencia en relaciones íntimas que a veces es más alta que los países de la Europa del Sur. Entonces, allí hay que explicarlo con una agresividad y con una conflictualidad entre seres, dentro de una pareja, donde en realidad hombre y mujer tienen un papel social similar. Están ganando lo mismo, tienen una responsabilidad con respecto a los hijos, que es la misma, deberes y derechos que son reconocidos plenamente como iguales. El feminicidio en Italia es otra situación. Todos los casos de feminicidio en Italia, o casi todos los casos de feminicidio en Italia, son un amor que se volvió un fanatismo y un desequilibrio completo. O sea, un amor que ya no es amor, un amor que es violencia, un amor que es homicidio. El problema es, entonces, ¿cómo reconocerlo? Hay que reconocer, lo tiene que reconocer, tiene que tratar, si es posible, de reconocerlo la mujer que está dentro de esa pareja, porque es muy difícil hacer prevención si yo, que estoy dentro de esa relación, no reconozco los signos. Lo que hacen las organizaciones, por ejemplo, que trabajan al lado de las víctimas de violencia, es tratar de reconocer los signos muy pronto. Hay algunos signos cuando, por ejemplo, la violencia dentro de la pareja pasa de ser una violencia de palabras, pasa de ser, por ejemplo, la conflictualidad dentro de las palabras, y se vuelve agresividad física, cuando el hombre empieza, por ejemplo, a maltratarla, a hacer maltrato físico, y de allí, por ejemplo, a otro tipo de maltrato físico, a tratar de ahogarla. El tratar de ahogar a una mujer es un signo que es casi inevitablemente una crónica de una muerte anunciada. O sea, mi respuesta es la siguiente. La respuesta es una respuesta larga, pero para hacerla corta, yo diría que dentro de cada sociedad debemos mirar el problema de la violencia contra la mujer. Ok, o sea que cada sociedad, en otras palabras, produce su tipología de violencia. Sí, cada sociedad tiene causas, produce causas que luego generan violencia dentro de las parejas. Yo diría esto, sí. Y la violencia dentro de las parejas es lo que vemos en casi todo el mundo, pero las causas de esa violencia hay que encontrarlas en las características de las sociedades. El último punto que yo creo que sea sumamente importante, Consuelo, y nuevamente he tratado de hacer, que puedas en un cierto modo hacernos conocer todo tu libro, porque realmente es de gran interés y vale la pena leerlo con mucha calma. El tema del mal, que yo sinceramente he tratado de encontrar una parte optimista, por decir algo, por decir algo que nos ayude que yo creo que si nosotros no tuviéramos plena conciencia de lo que es el amor, no veríamos tampoco con escándalo el mal. O sea, quiero entender que hay más amor que hay del mal, pero el mal, como tú también lo explicas, ¿no? Es un proceso progresivo que rodea la irrupción del horrible, y cuentas precisamente cómo paulatinamente fue el tema de la Alemania de Hitler, porque las cosas no se dan así. O sea, por eso es que me preocupa, y traté de tomar el tema
de Chile, porque nosotros en el Perú lo subestimamos, el terrorismo. Nadie pensó que podía llegar a ser lo que fue una desgracia para este país. Entonces, ¿cómo poder anticipar esas señales? ¿Cómo poder actuar y no volverse cómplices? Porque el problema es que uno acaba votando, eligiendo mandatarios equivocados que uno no logra interpretarlos, logra elegir torturadores. Esa es mi pregunta general. En realidad habría mucho para poderte decir, porque te dejaría que tú lo expliques, porque luego tú explicas que hay unas 3 ramas de sociología de la violencia, sociología del sufrimiento, ¿no? Que es precisamente la consecuencia de la primera, y por último, la sociología del poder, que es la que más preocupa. Te dejo que nos expliques, por favor. Sí, bueno, la primera parte de tu pregunta, el tema del mal. Yo creo que el ejemplo, que es un ejemplo europeo de lo que pasó poco antes de la Segunda Guerra Mundial, el ejemplo de la persecución de los judíos, eso es una tragedia inolvidable. Y creo que el hecho de que sea inolvidable nos ayuda, porque debemos regresar allí precisamente para entender el tema de la progresión, pero a la vez de la irrupción del horrible. Déjame decirte algo. Se ha escrito muchísimo, por supuesto, sobre ese tema. Hay libros de historia, de política, de sociología, y el proceso que llevó a Hitler a ser elegido, a ser votado, y luego el proceso que llevó a Hitler de ser un líder autoritario, porque seguramente en ese momento en Alemania, cuando en los años 30 votaron a Hitler, él era un líder autoritario, pero no era lo que se volvió, ¿no? Entonces también se ha muy bien aclarado cómo un líder autoritario se vuelve en lo que se volvió Hitler y cómo se decide cómo la plana mayor del nazismo, a partir ya de la segunda mitad de los años 30, planea lo que en ese momento se llama la solución final, es decir, la organización de campos de concentración donde se puede exterminar de manera planificada a los judíos. Eso se puede reconstruir y se ha hecho, y lo han hecho magníficamente magníficos historiadores. Luego podemos ir a Auschwitz. ¿No? Eso se puede hacer. Los muchachos de los colegios en Europa van para allá. Y tú vas a Auschwitz y ves y te das cuenta. Y entonces te das cuenta de que eso no es explicable, de que eso es el horror. No hay otra palabra, el mal. Y que por muchos libros que se hayan escrito, por mucho y muy bien, ¿no? Y que se haya aclarado, como dice el filósofo Paul Ricoeur, que yo recuerdo en el libro, el horror va progrediendo, pero hay un momento en que se manifiesta y ya no es progresivo. Entonces, en el momento en que se manifiesta, en el momento en que yo veo todo lo que se ve en Auschwitz, las casas en donde estaban, los hornos, todo lo que queda y en la memoria y las fotos de las torturas que se hacían sobre los niños, sobre las mujeres, los experimentos, por ejemplo, ¿cómo lo puedo explicar? Eso es inclasificable. Es un evento inclasificable. Entonces,
¿Cómo evito la cuestión que la sociología puede colaborar a explicar? Es cómo evitar que un evento inclasificable vuelva a aparecer en la historia humana. Ese es el tema. La sociología no puede explicar lo inexplicable. Eso es imposible y creo que debemos conservar que ese evento es inexplicable porque lo pide la conciencia moral de cada uno de nosotros. Sin embargo, debemos tratar de explicar las circunstancias que producen lo inexplicable. Entonces, por eso yo creo que una situación de alerta, una situación de diálogo, una situación también de recordar a las comunidades que reivindican sus derechos justos, que también tienen deberes, que esas reivindicaciones que hacen las comunidades locales o los partidos, para salir del ejemplo, digamos, de las comunidades indígenas y llegar a partidos, o sea, a estructuras que tienen un nivel de responsabilidad muy fuerte. Esas situaciones, ellos tienen derechos, pero también tienen deberes. O sea, cada comunidad, cada grupo tiene derecho y busca justicia, pero la justicia se busca a través de acciones justas. La justicia no se busca a través de acciones injustas. No hay justicia con acciones injustas. No hay legalidad con acciones ilegales. Eso debe ser muy claro. El diálogo debe ser, hay que buscar el diálogo, en particular en comunidades que son vulnerables y frágiles, pero hay que tener muy en claro y hay que transmitir esa idea, que la justicia se obtiene a través de acciones siempre justas. Okay. Mira, te agradezco, creo que hemos podido hacer un paseo ligero por tu libro, que es de gran interés y que sin duda abre un poco de puertas, de salidas, de entender nuestra naturaleza, aunque definitivamente el mal todavía no sea del todo, o sea que es prácticamente algo oscuro que todos de una manera u otra podemos tener dentro. Así sí, como también podemos tener dentro la gran capacidad de generar amor y ser amor, digamos, ¿no? Sin embargo, esta semilla tal vez sea el pecado original. El mal es una de las posibilidades que yo tengo como ser libre. Nosotros nacemos seres libres y elegimos entre el mal y el bien. Y ese es un mensaje que hay que dárselo muy claro, por ejemplo, ¿no? Reconoce y elige. Reconoce y elige. No te acerques sin conocer. Reconoce y elige. Pero como tú dices, podemos elegir el bien también. Y muchos lo han hecho, porque en realidad se cuenta muy poco de todo el bien que hay, porque no es noticia. El bien casi que lo damos por descontado, ¿no? Pero tú sabes muy bien que hay un proverbio italiano que dice que hace más ruido el árbol que cae que la floresta que crece. Entonces yo creo mucho en eso, porque las forestas sí crecen mucho. Te agradezco mucho, Consuelo. Yo pienso que gracias a ti. Quienes nos han escuchado y además quienes van a escucharte, porque luego este video va a circular, va a ser sumamente necesario y va a ser bueno para que reflexionemos un poco a responsabilizarnos de la vida, ¿no? Bueno, gracias a ti, Isabel, y a tu público. Y puedo terminar diciendo que el libro es disponible en Google Books y en algunas plataformas muy comunes que se usan para comprar libros. O sea que en cualquier parte del mundo en realidad se puede adquirir. Y lo mejor es que esté en castellano.
Sí, está en castellano. O Y sea que en también, América Latina lo pueden leer también. Y me gustaría muchísimo saber cómo, um, qué utilidad, cuáles son las cosas interesantes que se encuentran para América Latina y cuáles son las cosas que no sirven. Porque claro, por supuesto, el libro está producido en un área del mundo y no puede cubrir a todo el mundo, pero quizás puede ayudar a pensar y a reflexionar en algunas partes. no, yo pienso que sí, porque tomas como los principios humanos, ¿no? Son los comportamientos humanos, aunque haya diferencias culturales, pero pienso que la naturaleza misma del ser humano la podemos ver y a distancia de latitudes, Sendero Luminoso y lo que ha pasado en otras áreas han sido tan graves y sangrientas como cualquier otra. O sea que el mal está y hay que tratar de combatirlo. Te agradezco mucho, Consuelo, te Gracias agradezco a ti. muchísimo. Saludos a Roma. Gracias. Saludos. Saludos a Lima y a toda América Latina. Te agradezco. Chao. Chao.